por el lado de las reformas económicas, los quiebres van a ser muchos, ¿no? Que eso es lo que va a reconfigurar la construcción de un nuevo modelo de funcionamiento económico para nuestra sociedad. Uno tiene que ver, que recién lo mencionaba, la desindustrialización, que se va a dar a través de la apertura económica y el tipo de cambio cada vez más atrasado. Otro tiene que ver con la reforma financiera, donde va a empezar a ocurrir la hegemonía de lo financiero por sobre lo productivo. Otra de las centrales tiene que ver con las políticas de endeudamiento, que bueno, va a ser una de las herencias que hasta hoy vamos a estar arrastrando. También podemos mencionar el empoderamiento de grandes grupos económicos que van a concentrar una serie de mercados y van a partir de la dictadura, tener el resorte central de las variables más importantes del Estado, ¿no? Como ya sea niveles de inversión, control de tasas de liquidación, acceso a divisas, a préstamos, control y carterización de mercados. A su vez podemos mencionar a la patria contratista, lo que va a llamar la patria financiera, toda la serie de contratos que bueno, que también van a empoderar a estos grupos, ¿no? Ya sea al grupo Macri, a Techín, a Burgibón, Loma Negra. También podríamos mencionar que uno de los quiebres a veces no palpables, pero que todas estas modificaciones van a empezar a generar un nuevo equilibrio de precios y rentabilidades sectoriales donde van a empezar a inclinar que sea mucho más rentable, ya sea endeudar al Estado, ya sea fugar los capitales, apostar a políticas especulativas de corto plazo, que procesos de inversión mucho más inciertos, de largo plazo, con menor rentabilidad en un país que se va a volver mucho más incierto hacia adelante, donde van a construir a horadar, ¿no? Y a la destrucción permanente del tejido productivo. Pensemos, hasta ese momento Argentina estaba ya dando indicios de un salto productivo industrial muy fuerte, ya el 25% de sus exportaciones eran bienes industriales, de mayor elaboración, era el país con mayor PBI per cápita de América Latina, el país con mayor desarrollo productivo e industrial de América Latina, era el país donde prácticamente no existía la pobreza, el país con los mejores salarios de América Latina, los mejores estándares distributivos, la mayor cantidad de camas y médicos por población, o sea, tener unos estándares distributivos y sociales espectaculares, muy llamativos, que destacaba por mucho al resto de los países de la región. Sin embargo, a partir de ahí va a empezar los últimos 50 años, lo que va a implicar es un proceso permanente de atraso, donde las políticas de ambicionar el desarrollo van a quedar olvidadas, de recuperar el sendero industrialista, productivo, las mejoras sociales, el mercado interno. Todo esto va a quedar de lado y la preocupación central van a empezar a ser otros temas ya ligados a lo financiero, ¿no? Por ejemplo, el riesgo país, el valor del dólar, la tasa de interés, incluso la cuestión inflacionaria que van a estar carcomiéndonos, el patrón bimonetario, incluso algo mucho más profundo que a veces no se lo discute como una herencia de la dictadura, pero a mi entender es tal vez una de las más importantes. Ni hablar del aumento de la pobreza, la desigualdad, el quiebre distributivo, el quiebre salarial, que no se van a recuperar, sino que la inestabilidad económica que va a implicar el nuevo modelo que generó la dictadura es fundamental. Yo hace un par de años saqué un libro sobre las crisis económicas y la inestabilidad crónica en el país, ¿no? Entonces, el libro empieza en 1860, cuando se organiza el Estado Nacional, y llega hasta fin del mandato de Macri, 2020. En esos 160 años, entre 1860 y 2020, 160 años, en el país existieron 16 crisis económicas. Entonces nos da fácil la cuenta, una crisis cada 10 años en promedio. El tema es que desde mediados de los 70, desde 1975 con el Rodrigazo hasta fin del mandato de Macri, en esos 45 años existieron 7 crisis económicas. O sea, una crisis cada 6 años y medio. Nosotros lo que vemos ahí es cómo el tiempo histórico se acotó, ¿no? Se hace más corto, la propensión a las crisis y los colapsos se aceleró muchísimo, y esto también se ha convertido en la verdadera fábrica de pobres del país y en la fábrica de desigualdad y de destruir el tejido productivo. ¿Por qué? Porque cada vez que irrumpe una crisis económica, lo ilustro con el caso de la pobreza, que es el más visible y el más trágico, sube muchísimo el número de pobres, ¿no? Después viene cierta normalidad o recuperación donde empieza a bajar. Pero como las crisis inmediatamente se vuelve a producir,
el número de pobres vuelve a subir otra vez. Después baja otro poquitito y después vuelve a subir, ¿no? Una suerte de serrucho en el largo plazo, ¿no? Pensemos que en la década, el promedio de la década del 70, el promedio de pobres era 5,9. Ya en la década del 80 era del 18,7, o sea, casi se triplicó o cuadriplicó. En la década del 90 ya era el 26%, en la de 2000 ya estamos en torno al 36%, bueno, en este momento en torno al 40%. O sea, pensemos cómo pasamos del promedio del 5% al término del 40%. Bueno, cómo ha subido en los últimos 50 años. En los últimos 50 años no hemos hecho otra cosa más que crear pobres, desigualdad, pobreza, excluidos. Y esto tiene que ver también con el cambio de modelo económico y cómo se han roto, que eran los objetivos precisamente de la dictadura, los grandes consensos de qué tipo de sociedad aspirábamos. La preocupación por el desarrollo, por convertirnos en una potencia industrial, productiva, tecnológica, en tener buenos patrones distributivos, todo eso quedó en el olvido. Las discusiones no volvieron a ser esas. Incluso la mayoría de los gobiernos se preocupan mucho más por cómo hacer para atender la deuda externa, la fuga de capitales, la dolarización de carteras, que preocuparse por estos problemas centrales, que es muy difícil de reordenar. Incluso el poderío que ha desplegado los grandes grupos económicos concentrados que tienen la capacidad de desestabilizar el sector cambiario, generar devaluaciones, generar crisis, generar corridas bancarias, una serie de ataques especulativos permanentes que precisamente hacen mucho más difícil, ya sea controlar la inflación, el tipo de cambio, acumular divisas, pensar el desarrollo, pensar proyectos productivos, la inversión, ¿no? Pensar un horizonte de largo plazo para el país se ha vuelto muy difícil o casi imposible, lo cual permanentemente colabora en generar más inestabilidad, pero estas son consecuencias del patrón financiero que va a instaurar la dictadura. Entonces, este quiebre, ¿no? Que muchas personas crezcan o nazcan ya directamente en la pobreza, con niveles de desigualdad, precariedad, que se haya perdido las concepciones de país industrial en torno al federalismo, por ejemplo, que también va a horadar la dictadura, porque decía, bueno, no, entonces todas las políticas concentrémoslo en determinados núcleos, porque es mucho más barato, en vez de pensar en que Santiago del Estero tenga un polo industrial o lo tenga La Rioja, ¿no? Pensar en esos modelos más integrados de desarrollo, el desmantelamiento que hicieron de la red ferroviaria, ¿no? Que bueno, el ferrocarril es una fuente central de comunicación, transporte, de federalismo, de pensar en un país integrado. Bueno, eso, una de las políticas centrales fue, que tiene que ver con la reforma del Estado, fue desintegrar y sacar todos los ramales que no se consideraban productivos o eran deficitarios, cerrarlos, ¿no? Esto que después va a retomar el menemismo. Pero estas ideas, ¿no? Las privatizaciones sobre el Estado las va a aplicar también la dictadura, todos los cambios que va a producir, la idea de terminar con el concepto de Estado empresario, la va a traer a colación la dictadura, porque la dictadura va a deteriorar los servicios, deteriorar el nivel tarifario, no va a hacer inversiones, va a degradar los equipos, cada vez se van a prestar peores servicios por una política deliberada, según lo cuentan ellos mismos, de destruir el rol del Estado como empresario, y claro, ya pocos años después de terminar la dictadura, cuando ya la mayoría de las grandes empresas de servicios públicos del Estado están en una situación realmente pavorosa, ¿no? Realmente indefendible, y se valida ante la sociedad ese declive de esas empresas, va a ser muy fácil justificar la privatización y venta. Van a decir, ¿para qué tenemos empresas ineficientes, que no sirven para nada, que no prestan buenos servicios? Bueno, y esto va a colaborar con profundizar el sentido neoliberal, ¿no? Las privatizadas, la apertura, la desregulación, la concentración de mercados, el avance todavía mayor de la cúpula económica, la extranjerización de los sectores núcleo, la flexibilización laboral, ¿no? Que esto después va a ser avalado. Esto ya es lo llamativo, ¿no? Las políticas de flexibilización laboral, recorte de derechos, aumento del desempleo, degradación de las condiciones de trabajo, va a ser avalada por la propia población, ¿no? Que va a no solo elegir a Menem, sino que lo va a reelegir, y después a De la Rúa, ¿no? De la Rúa Cavallo. Entonces, sobre estas cuestiones de largo plazo, de las grandes herencias, ¿no? También, sin duda, la semilla fundamental es la dictadura militar.